9:40 nos concentramos en el análisis político a esta hora en Voces del Poder. Saludamos a Ruggero Cozzi, ex convencional constituyente. ¿Cómo estás, Ruggero? Hola, Carolina, buenos días. Y también estamos junto a Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, Javier, nuevamente? Hola, buen día. Militante de RN, militante del PC. Bien dicho, ya. Bueno, la noticia yo creo que es bastante evidente y tiene dos elementos, ¿cierto? En el contexto del caso Convenios, lo que pasa con Procultura y lo que pasa con Democracia Viva y la formalización de Catalina Pérez. El presidente Boric, solamente para dar un poco de contexto, habló en su gira ya en Japón y dijo que no corresponde en este caso hablar de persecución política, desmarcándose de lo que ha planteado el Frente Amplio, que dice que aquí derechamente hay espionaje político por parte del fiscal Cooper, de quien además están pidiendo su remoción. ¿Cómo lo ves desde el sector, Javier? ¿Cuál de todas las aristas? Empecemos por Procultura. Procultura. Aunque no sé si podemos decir mismo sector, Frente Amplio, PC y el socialismo democrático a estas alturas. Mira, yo creo que en este tipo de discusiones de tal gravedad, yo creo que hay que partir con cierta franqueza primero. Hay que ser muy valiente en ver la gravedad del asunto y no tratar de esquivar con respuestas muy propias de lo leguleyo, ¿no? Que el procedimiento, que la forma. No, estamos frente a un conjunto de casos, y eso es lo importante, un conjunto de casos en todas las regiones que van a poner nuevamente muy en aprietos al sistema político y que no sé si vamos a sacar las lecciones, porque esto lamentablemente son ciertas oleadas que cada cierto tiempo en la ciudadanía se ve confrontada a situaciones aberrantes en términos de malversación de fondos, de uso de privilegio y de defensa de intereses que son propios más que de preocupación por el interés de la mayoría. El bien común. Exacto. Entonces yo creo que, por eso decía, lo de Procultura es uno, Democracia Viva es el que partió y probablemente va a seguir esto en un efecto de cascada con otros casos. Estoy pensando en la Araucanía, que tiene la concentración de recursos mayores involucrados, que es del otro color político. Con esto no voy a en ningún caso apelar a la teoría del empate, sino que yo creo que por el contrario hay que ponerse muy serio con estos temas. Son temas que van a marcar una época respecto de la probidad pública y donde yo siento que se ha fallado bastante y me pone en duda en la capacidad del sistema y las normas que hemos logrado en el tiempo de responder a tiempo y como corresponde. Yo creo que no ha funcionado. Y ni siquiera voy a entrar en la discusión de los fiscales y las filtraciones, que me parece que también es algo grave, pero no, en ningún caso es tan grave como el mal uso de los recursos públicos cuando van destinados a la población más pobre de Chile. Pero en el caso específico del Frente Amplio y su involucramiento en este asunto. Es que, mira, yo creo que parte de lo que va a ocurrir ahora, por mi experiencia de ciertos años en política, es que esto va a tener varios capítulos. Y lo primero es que hay que ser muy cuidadoso en las aseveraciones que hagamos. Por eso yo partiría con una constatación: esto es grave, y no hay que hacerse el loco y no hay que tirar la pelota al córner y decir que esto es un problema de un fiscal. No, esto es grave. Esto es grave y está quedando en evidencia que es grave. Y es muy probablemente algo que se va a ir desarrollando tal como ocurrió con Democracia Viva, que también vimos la misma reacción. No, esto no es así, están entendiendo mal, hay un machismo. No. Volvemos a una situación bastante parecida, que en el inicio se intenta una defensa que no corresponde porque esto es grave. Esto es grave y simplemente hay que esperar que los hechos vayan quedando decantados, las responsabilidades correspondan a quien correspondan. Y de pasada quiero mencionar que el presidente Boric no está siendo investigado, entonces para que no empecemos a ensuciar la discusión, sino que el caso específico de gente que se organizó muy probablemente para hacer un uso, a mi entender, éticamente muy reprochable de los recursos públicos y que probablemente van a quedar determinados que además reñidos con el ordenamiento público. O sea que no es solamente ético, sino que derechamente hay delito. Ruggero. A ver, lo primero, yo creo que es importante llamar las cosas por su nombre y esto es un escándalo gigantesco de financiamiento ilegal de la política. Eso es lo que es. Se enmarca el caso de la Fundación Procultura dentro del caso Convenios. La Fundación Procultura está cuestionada por aproximadamente 6.000 millones de pesos. Eso es un dineral gigantesco que ofende obviamente a las familias más vulnerables que esperan que los recursos públicos se utilicen bien, no en este tipo de esquemas para financiar la política de forma ilegal. Pero además es un caso que escala hasta la máxima autoridad y yo creo que eso es innegable. Y escala porque el propio Alberto Larraín tenía una relación personal con Gabriel Boric, porque en las conversaciones que se han conocido en los últimos días, él señala que se habrían utilizado dineros para la campaña presidencial de Gabriel Boric,
porque Josefina Uneus ha dicho que el directorio era de papel, y que básicamente eso los abogados sabemos que significa una cosa muy clara. Todo esto era un esquema defraudatorio, una simulación. Porque se ha sabido además de que el propio Alberto Larraín financió candidatos a alcalde como Sebastián Bontín el año 2021 en Limache. Entonces yo creo que aquí efectivamente hay que investigar hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, las declaraciones del presidente Boric se valoran, pero la reacción que ha tenido el oficialismo y el gobierno frente a esto es francamente vergonzoso, porque intentar remover al fiscal a cargo de esta investigación, a Patricio Cooper, solamente le agrega sospechas al caso. La opinión pública lo primero que se pregunta es, bueno, ¿por qué quieren sacar al fiscal si el Ministerio Público es una institución independiente? Esa presentación fue por el caso Sierra Bella. Claro, pero en definitiva, obviamente que detrás de eso también está el caso de Procultura. Entonces, yo creo que las señales desde el oficialismo y del gobierno son francamente vergonzosas, y hay que dejar que las instituciones actúen, que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero sin duda que este es un caso de la máxima gravedad, como dice Javier. Desde la oposición llaman al presidente Boric a pronunciarse, y me imagino que esas personas no se van a sentir satisfechas con esta frase que dice el presidente. No lo llaman a pronunciarse, lo llaman a aclarar su participación, su eventual rol en Procultura. Y hay algunos que dicen que tendría que volver de la gira porque por la gravedad de estos hechos, Javier. Bueno, esa persona se llama José Antonio Kast y nunca ha destacado por ser una persona muy generosa ni con altura de mira en este tipo de discusiones. No, yo creo que yo partí diciendo que esto era grave, que era un impacto de estos que destruyen por mucho tiempo la fe pública respecto del sistema político y en este caso además que tiene un impacto colateral respecto de lo que son las fundaciones y la sociedad civil. Entonces eso es una constatación y quien lo niegue yo creo que está siendo tramposo y irresponsable. O sea, yo creo que no, la discusión nacional no acepta más chamullos, ya está. Las cosas son graves, son graves. Otra cosa muy distinta es que esa gravedad que nosotros estamos reconociendo y asumiendo como algo que requiere una respuesta a la altura, que esto probablemente, insisto, va a ser meses de conversación porque van a ir en escalada con los otros casos de las gobernaciones, porque no todos los que están investigando están filtrando como el señor Cooper, debiera distinguirse de una persecución eventual de objetivos políticos, no estoy diciendo persecución política, persecución de objetivos políticos que están evidentemente enmarcados en una campaña electoral. No me sorprende que se esté tratando de hacer una sobreinterpretación de la participación que pudiese tener algún personaje público en este contexto, pero me parece que no es la discusión de fondo. ¿Pero tú crees que el fiscal Cooper es el que filtra con finalidad política? Mira, es muy difícil yo partir y guardar de ser autoexigente. Él lo ha negado por todo lo que digamos. O sea, si yo digo que hay que ser muy cuidadoso con la aseveración y guardar de hacerlo, pero evidentemente uno ve ciertas conductas que son medias reiteradas y formas de encarar su investigación que, pongámoslo muy en simple, si tú lo comparas con otros fiscales que están investigando otros casos vinculados al gran paquete llamado convenios, no ha pasado esto. Entonces yo creo que efectivamente, bueno, esa es otra discusión, pero yo de verdad, Carola, quisiera ser bien tajante, porque yo creo que hoy día no están los tiempos para insisto, el chamullo, que es una palabra chilena que podemos empezar a ocupar tal vez. Sí, bueno. Yo creo que la gravedad de este caso no permite que nosotros nos preocupemos de la segunda derivada. O sea, no es un tema de... Ya, pero el rol del presidente no es una segunda derivada. No, estoy hablando del tema de las filtraciones. Que en otras ocasiones, cuando hemos conversado en esta misma mesa, yo he sido muy tajante también en decir que las filtraciones son algo preocupante porque daña justamente la confianza que uno tiene en el sistema judicial en este caso. Pero en este momento ya cambió esa priorización de lo relevante. El fondo del asunto es mucho más grande que la discusión respecto de cómo están funcionando o no las capacidades de control de las carpetas investigativas. Es un súper tema. Es un temazo, pero en este contexto, insisto, es muy importante no perder las prioridades de lo que es más grave éticamente y políticamente. Y en ese sentido el presidente debiera decir públicamente, caracterizar su relación con Alberto Larraín, digamos, entregar antecedentes. Estoy pensando como en su momento tuvo que hacerlo la presidenta Bachelet en el caso Cabal. Yo creo que, por un lado, en el plano judicial, el presidente de la República y todas las autoridades que están involucradas tienen que colaborar con la investigación y esclarecer los hechos. Pero el presidente no lo ha contactado a la Fiscalía. No está investigado. Por ahora, él él se intentó por parte del fiscal regional que se interviniera su teléfono, el juzgado de garantía lo rechazó y eso habla de la
solidez de nuestra institucionalidad, ¿ah? Pero eventualmente van a haber fundamentos, quizás sí, quizás no, y si es así, bueno, el presidente va a tener que entregar obviamente sus celulares, va a tener que colaborar en algún momento con la investigación judicial, sea o no sea sujeto de la investigación, porque yo creo que tal como dice Javier, esto afecta tanto la legitimidad de las instituciones que en la medida en que todos los actores y protagonistas de este escándalo colaboren, se permite también ir aclarando responsabilidades. Eso es la arista judicial. Ahora, en lo político, yo creo que es importante reiterar de que aquí la gran sospecha que existe es que hace algunos años atrás vino desde España el profeta del Frente Amplio, que era Íñigo Errejón, y les propuso este esquema de crear fundaciones y organizaciones en la sociedad civil para cuando fueran oposición, porque esa fue la frase que utilizó, porque cuando se es oposición dijo algo así como que se pasa hambre. Entonces, la sospecha que hay detrás de todo esto es que efectivamente haya habido deliberadamente por parte del Frente Amplio la intención de crear todas estas fundaciones para financiar ilegalmente la política y para eventualmente el día de mañana sobrevivir cuando se sea oposición. Entonces, el caso convenios en general, Democracia Viva, Procultura y todas las fundaciones que están siendo investigadas, yo creo que amerita una investigación a nivel judicial y político del más alto nivel, porque escándalos como este no se pueden volver a repetir. Yo creo que esto es solo equiparable con el caso Mobgate, cuando esto escaló hasta los más altos niveles del poder político, y va a requerir también, como dice Javier, de altura de mira para avanzar en las reformas que impidan que esto vuelva a suceder. Hagamos una cosa, vamos a la pausa y a la vuelta hablamos de otras cosas que han pasado en estos días, entre ellas el debate de la ley de pesca y el error del gobierno, y también el rechazo de José Antonio Kast al trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento con Ruggero Cosi y con Javier Altamirano. Pausa y seguimos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Este lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena. En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la actualidad. Este lunes en Tolerancia Cero, Gonzalo Vinter, candidato presidencial del Frente Amplio. Tolerancia Cero. Este lunes desde las 22 horas. CNN Chile. Siempre. Vivimos tiempos complejos. Atravesamos múltiples crisis y las soluciones requieren de la participación de diversos actores. Por primera vez en Hélice hemos reunido a la academia, al mundo privado y al mundo público a dialogar en una mesa y pensar juntos el futuro posible. Acompáñanos en Hélice, encuentros que construyen futuro. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De regreso con el análisis político junto a Ruggero Cosi y Javier Altamirano acá en la mesa de CNN Chile Radio. Bueno, y todas estas cosas que ocurren, digamos, de alguna manera calientan la temperatura y luego se reflejan las encuestas, ¿cierto? La encuesta CEP tomó la muestra hasta mediados de abril, cuando todavía no ocurrían hechos significativos pensando en la elección presidencial, pero ha salido una nueva encuesta CADEM. Podríamos revisar sus resultados y adelantar cómo todos estos distintos escándalos y estos hechos pueden impactar en cada una de las candidaturas, ¿cierto? En intención de voto espontáneo sigue liderando Evelyn Matei con un 20%, 2 puntos menos que la semana anterior. Le siguen José Antonio Kast con un 14%, sube un punto. 20 de Matei, 14 Kast. Carolina Toá, 12%, sube un punto. Y Kaiser baja al 6%, menos 4 puntos. Gonzalo Vinter empata con Kaiser con 6 puntos. Y Janet Jara aparece con 4. ¿Cómo lo ven?
Javier. Veo que está ocurriendo lo que nosotros como sector queríamos que pasase, y es que empiecen a decantar las alternativas que le ofrecemos a Chile y que por lo tanto se empiece a estabilizar esta competitividad de nuestro sector. O sea, era algo que era esperable y está ocurriendo, y yo creo que cuando tengamos además el resultado de la primaria, esto va a ser aún más evidente que la elección no está tan abierta, sino que se va a decantar en 3 opciones básicamente. Si bien hay muchas candidaturas, bueno, Parisi está haciendo su irrupción, haciendo declaraciones altisonantes como siempre, pero yo creo que la discusión finalmente va a estar reducida en lo que nosotros ofrezcamos como sector, después de la primaria, Evelyn Matei y muy probablemente Kast, porque Kaiser yo creo que se está quedando un poquito más atrás, afortunadamente. Sí creo. 28% no sabe, no responde. Sí, bueno, pero eso siempre ha sido así, ¿eh? O sea, no, lo mismo que es muy coincidente con un conjunto de otras encuestas. Que en el fondo a estas alturas de la carrera presidencial Sí. hay por lo menos un tercio de gente que no ha decidido su Sí, voto. y por eso cuando ya se ordene la pole position, digamos, ahí también va a haber una clarificación de quiénes están en duda, van a empezar a inclinarse hacia un lado o el otro. Y primera presidencial con voto obligatorio desde... Sí, 2010. ahí hay un fenómeno a mirar con mucha atención, y lo conectamos con lo que hablamos en la primera parte de la conversación, ¿no? Que tiene que ver con cómo el sistema político puede ser castigado por el desprestigio de sus prácticas. Y en este contexto, esos cerca de 4,5 o 5 millones de nuevos votantes que no han sido históricamente quienes van a la urna y que por tanto tienen ya una predisposición negativa hacia el sistema político. No les gusta votar. Evidentemente no les gusta votar, y ahora al ser obligados probablemente van a inclinarse, yo sospecho, y en base a algunas cosas que estamos mirando en el instituto, van a inclinarse más bien hacia quien ofrezca una canalización a sus desencantos y rabias. Y eso es algo que lamentablemente ciertas candidaturas altisonantes y gritonas, como nos hemos acostumbrado lamentablemente en los últimos años, van a empezar a sacar provecho de eso. Y las candidaturas moderadas, como las de nuestro sector o las de, no sé, estoy pensando eventualmente en la centro derecha, van a tener que lidiar con esta tensión permanente de irse hacia el populismo, hacia el griterío, hacia propuestas que son absolutamente inaplicables y que han sido desmentidas en los hechos en otros países. Entonces no se augura un debate público muy ordenado, pero yo creo que el liderazgo político consiste precisamente en eso, en que uno tenga convicción y pueda sostener el tiempo una posición realmente responsable. Ruggiero. A ver, yo creo que en las últimas semanas, por el lado de la centro-derecha, lo primero y más destacable es que hay un orden bastante evidente en la campaña de Evelyn Matei. Yo creo que fue muy positivo la llegada de Diego Paulsen. Se ve una campaña que ya no está lanzando declaraciones o afirmaciones que puedan complicar esa candidatura. Y obviamente ahora vendrá una etapa ya de despliegue territorial, de despliegue de agenda, y se ve una candidatura ordenada que se mantiene obviamente en los primeros lugares dentro de las encuestas. Y por el lado del Partido Republicano y Libertario, yo creo que lo relevante es, bueno, la entrevista que da ayer Johannes Kaiser, donde dice, Kaiser no se baja. En el Mercurio. Sí, él dice que dio su palabra, que no se va a bajar, y eso, si es que efectivamente fuese así, significa que la votación más hacia la derecha se va a dividir entre lo que antiguamente era un solo partido. Si aquí no hay que olvidar que Johannes Kaiser estuvo dentro de la primera camada de diputados del Partido Republicano, que sale del partido en la campaña presidencial de José Antonio Kast a propósito de sus afirmaciones sobre las mujeres, y después se consolida en el segundo proceso constituyente cuando Kaiser y algunos otros deciden apoyar la opción en contra, al igual que el oficialismo, dejando a un lado la opción del Partido Republicano. Entonces, ahí hay una lucha por la hegemonía dentro de ese sector de la derecha que, bueno, solo va a terminar en dividir su votación, y eso yo creo que va a determinar en que Evelyn Matei pase a segunda vuelta. Y lo que sí es evidente, y yo comparto con Javier, es que ahí el Partido Republicano y Libertario van a seguir el manual que ya conocimos respecto del Frente Amplio versus la antigua Concertación. Diferenciarse, denunciar, polarizar. Y en ese sentido yo creo que ya hemos visto algunos ejemplos. A propósito de la reforma de pensiones,
la oposición férrea que tuvo el Partido Republicano y Libertario, yo creo que va a envejecer mal, porque fue una buena reforma, y probablemente vamos a ver también un extremo de diferenciación. A propósito de la coyuntura que estábamos conversando recién, caso fundaciones, no me extrañaría que haya quienes desde el Congreso aboguen por una acusación constitucional contra el presidente. Y yo creo, por el caso Procultura. Sí, y yo creo desde ya que sería una pésima idea porque en Chile los presidentes terminan su mandato. Y aquí hay que dejar que las instituciones funcionen, que la Fiscalía investigue hasta el final y es probable que solo tengamos una conclusión de esa investigación, quizás en el próximo periodo presidencial, pero yo creo que es importante dejar que los presidentes terminen. No hacer lo que le hicieron a Sebastián Piñera en su gobierno. Sí. No, y yo quisiera dejar muy en claro que si uno revisa el comportamiento del presidente Gabriel Boric, es ejemplar en su colaboración con la justicia. O sea, cada vez que ha sido requerido, ha colaborado como corresponde. Entonces, yo creo que se está haciendo un ejercicio de muy mala fe de tratar de involucrar al presidente en un caso que tiene mucho por delante, insisto, mucho por delante. Yo estoy esperando que aparezcan los otros fiscales haciendo sus investigaciones con ciertos resultados en algún momento. Esto tarda, pero cuando vamos a ver lo que ocurre en las otras regiones, por ejemplo, estoy pensando en la novena, vamos a ver que esto no es buen negocio empezar a acusar a los demás, porque uno puede salir mojado. Entonces yo creo que aquí hay que tener cierta paciencia y yo quisiera volver a reivindicar la actuación pública y privada que ha tenido el presidente de la República en cualquier caso de este tipo, donde siempre ha estado colaborando y poniéndose al servicio de lo que corresponde, que es el Estado de Derecho. Muy bien. Hablemos de lo que ha pasado con la discusión de la ley de fraccionamiento, la ley de pesca, que pretende reemplazar a la que está vigente con este error que se comete en una de las sesiones de la comisión mixta. Esto ha valido que se le pida la renuncia al subsecretario de Pesca, Julio Salas. Hay quienes van también por el ministro de Economía. Hoy día sigue sesionando la comisión mixta, así es que esta semana habría que ver si se repite la votación, que es lo que se pide y lo que el ministro Grau está abierto a considerar, aprobar. ¿Cómo lo has visto, Ruggiero? A ver, yo creo que esta es una situación realmente lamentable, porque cuando hablamos del desarrollo sostenible del país y buscamos este difícil equilibrio entre crecimiento económico y protección del medio ambiente, el discutir con cifras erradas obviamente que no colabora. Para definir las cuotas de pesca se necesita evidencia científica. Y cuando el gobierno presenta una cifra que realmente es diametralmente distinta de la realidad, señalando que la captura de merluza de la pesca industrial es de un 60%, cuando en realidad es del 90%, obviamente que distorsiona la conversación. Y por lo tanto eso solamente confirma que este es un proyecto de ley, a mi juicio, en la dirección equivocada. Pero en ambas cámaras ha sido votado con una amplia aprobación y el ministro insiste en que en 21 pesqueras ha habido acuerdo, sí, y donde hay una convivencia, digamos, sana entre los industriales y los artesanales. Es en esta específicamente, sí, en la merluza y en el Biobío donde está el conflicto. Pero aquí no podemos dejar de lado que ha existido una presión desde las calles que a mi juicio es inadmisible, porque las reformas legislativas, los proyectos de ley no se pueden discutir cuando líderes del Partido Comunista están instigando en las calles a protestas violentas como las que hemos visto en Valparaíso, en San Antonio, en Talcahuano. Y aquí es evidente el involucramiento de un cierto sector de la izquierda en empujar este proyecto de ley también desde la calle. Pero yo quiero solamente reafirmar. ¿Pero cómo dialoga eso, perdona, Ruggiero, con el hecho de que los parlamentarios de Chile Vamos hayan aprobado la iniciativa? Bueno, porque evidentemente cuando hay una presión desde las calles, a veces a algunos se le empiezan con titubeos, si esa es la realidad, sobre todo en un año electoral. La pesca artesanal representa a un sector que es muy simbólico, muy tradicional en distintas comunas del país. Y obviamente los parlamentarios de esa zona, me imagino que al ver la protesta callejera dudan. Pero es un proyecto en la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque estaríamos desaprovechando nuestros recursos naturales, perdiendo la oportunidad de aprovecharlos de un modo sostenible. Porque es muy difícil que esas cuotas pesqueras que va a dejar de explotar la pesca industrial las aproveche el sector artesanal.
van a quedar ahí desaprovechadas. Y eso tiene una serie de impactos económicos en el desempleo, ya lo hemos visto a propósito de anuncios de pérdida de más de 3.000 empleos por la salida de una sola empresa, y tiene también consecuencias a nivel en los ecosistemas, porque cuando hay una especie de pescados que sobra en el océano, obviamente también tiene un impacto. Y por último, Carolina, tiene un impacto en la inversión, porque acá hay que recordar que hay una ley vigente que establece cuotas pesqueras hasta el 2032. Y eso, en un Estado de Derecho serio, que quiere atraer inversionistas, no puede soslayarse. Tenemos que respetar eso. Bienvenida sea la discusión hacia el futuro, con base científica y buscando un desarrollo sostenible. Pero el modo en que se ha planteado la ley de fraccionamiento va en la dirección equivocada. Javier Altamirano, lo último. No, estoy básicamente en desacuerdo con casi todo lo que aquí se mencionó. Disculpa, Ruggiero, pero no, mira, yo creo que para ir a lo específico, en la discusión legislativa, quienes hemos estado en una mesa con los diputados y los senadores, sabemos que se conversan 100.000 datos, o sea, artículos, datos. Entonces, es cierto que el número es bien alejado, 60, 90, todos quedamos un poquito plop. Sin embargo, yo creo, hay una solución que ya se está conversando respecto a repetir, si se pide la unanimidad de la mesa, se podría eventualmente, o sea, la comisión se podría eventualmente volver a someter a votación, y me parece que sería una forma sana y que habla bien de los diputados, los congresistas en este caso, para resolver un problema que evidentemente fue un error humano, porque yo creo que no hay mala intención y dudo mucho que haya un lobby como el que conocimos con la ley Longueira, donde ahí sí que la discusión no fue nada de bonita, ni nada de transparente, ni legítima. Entonces, tampoco nos pasemos para la punta respecto de cómo se llevan adelante discusiones de sectores tan relevantes como la pesca en Chile. Yo creo que debiera haber responsabilidades. Yo creo que, o sea, vamos por partes. Yo creo que hay una solución, hay una disposición de la comisión de resolverla, porque justamente han hecho declaraciones señalando el alto nivel de acuerdo que existe en esta discusión, que ha sido bastante buena y donde han participado los distintos representantes de los actores económicos que corresponde que estén en la mesa. Entonces yo creo más bien que es un proceso que era bastante exitoso, que estaba resolviendo bastante problemas, que se está abordando el tema de sostenibilidad y que tuvo un error humano. Ahora, ese error humano uno puede calificarlo, dimensionarlo en función de su posición. A mí me parece que es un error humano que, es lamentable, pero también me llama la atención que quienes están especializados en un tema no tengan la misma interrogación que tendría uno de saber que en torno a las cifras que uno maneja, de repente te la bajan 30 puntos y dice, bueno, quiero decir que eso tiene que ver a veces con factor humano, que uno se cansa y la discusión hay tanto dato que pasa volando. Entonces yo creo que se ha un poquito sobreinterpretado y creo que lo más importante de todo, se puede llegar a una solución acordada como ha sido el proceso en general de esta discusión. Muchas gracias a los dos, Ruggiero, Javier, por acompañarme en este inicio de semana. Que sea muy buena para usted.